Amén. En el día de hoy, por algunos minutos, nos vamos a detener entonces en estos textos y vamos a colocar especial atención a los primeros 4 versículos donde Jesús habla sobre las 2 maneras que existen de morir. Todo ser humano, desde Adán en adelante, muere o de una forma o muere de otra forma. En este caso, según nuestro texto, o el hombre muere en pecado o el hombre muere en Cristo. No hay una postura neutra. No hay como en el balotaje electoral, candidato A, candidato B, candidato C. Entonces yo puedo optar por A o por C, o puedo optar por el B. No se puede. O se muere en Cristo, o se muere en pecado. Por eso que el texto habla sobre las 2 maneras de morir. En primer lugar, nosotros vemos en los primeros textos del 21 al 23 que algunos hombres buscarán a Cristo en vano. Esto es muy profundo. Probablemente nosotros no lo podamos, con nuestra mente limitada, lo podamos dimensionar. Pero es muy profundo lo que dijo nuestro Señor aquí. Otra vez les dijo Jesús. Juan utiliza bastante esa expresión. Si usted se da cuenta, en el versículo 12, nuevamente tenemos la misma expresión anteriormente. Otra vez Jesús les habló. Ahora en el versículo 21, otra vez Jesús les dijo y empieza a hablar sobre verdades eternas y profundas. Me buscaréis. Yo me voy, dice él. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. No deja de ser una afirmación un poco difícil para nosotros de entenderla, porque dice, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Tal vez para nosotros sería, me buscaréis y me hallaréis, porque todo aquel que me busca, me encontrará. Pero aquí no aparece eso. Dice, ustedes me buscarán y ustedes no me van a hallar. Ustedes no me van a encontrar porque ustedes van a morir en pecado. En otras palabras, lo que Jesús afirma a sus oyentes es que ustedes, parafraseando esto, es como si Jesús hubiese dicho, ustedes me buscarán, pero no me hallarán. O me buscaréis en vano. ¿Se refería Jesús a este buscar a la destrucción de Jerusalén en el año 70? Que allí en la aflicción y en la humillación lo irían a buscar. Es improbable por el contexto del cual nosotros nos encontramos. El contexto nos induce a creer que Jesús se refería, dice Riley, a la muerte o a la hora de la muerte de ellos. Ustedes son tan duros, que cuando empiece a llegar y se empiecen a escuchar los pasos de la muerte, ustedes ahí me van a buscar. Pero ustedes no me van a hallar. Porque a donde ustedes se van, allí yo no estoy. De tal forma que el contexto nos dice o nos lleva a creer, por eso que Jesús le dice, porque en vuestro pecado moriréis.
a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Siendo que estas verdades fueron prometidas para los justos, fueron prometidas para aquellos que creen en Cristo. Jesús en el capítulo 14 va a decir, yo voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero aquí Jesús hace una diferencia. Yo me voy y ustedes van a morir, pero cuando ustedes mueran, ustedes a mí no me van a hallar, porque yo voy al Padre. Ustedes no van al Padre. En la Biblia, es interesante que en la Biblia nosotros encontramos, me parece que, si no estoy equivocado, encontramos solo un caso de un hombre que fue convertido justo en la hora de la muerte. Solo un caso. Solo un caso, que fue el ladrón en la cruz. Esto es, y esto ocurre para que nadie presuma, voy a vivir como Esaú y después más adelante voy a morir como Jacob. O como lo dijo Balaam, muera yo la muerte del justo. Vivió a base de mentiras, de engaños, de amor al lucro. Y cuando él vio la muerte, dijo, muera yo la muerte del justo. Porque él sabía, este falso profeta, él sabía que la muerte del justo es buena y que hay una esperanza gloriosa para el justo. Cuando Jesús dijo entonces estas palabras, me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, ustedes no me van a hallar. El texto entonces nos induce que Jesús estaba hablando de que en la hora de que estas personas partiesen de este mundo, cuando ya empezaran a escuchar los pasos de la muerte y las luces de este mundo apagándose, en desespero correrían en dirección a Cristo. Pero ya sería demasiado tarde. Además que la muerte de un ser humano es muy veloz, es muy rápida. Son muy pocos los casos de personas que se van apagando poco a poco. Dichosos son aquellos a quienes el médico le dice, a usted le quedan 6 meses de vida, porque se pueden preparar. Pero la gran mayoría muere a la salida de la casa, mueren en el tránsito, mueren de enfermedades repentinas. Ni siquiera hay tiempo para decir, ay, o me arrepiento. No hay. Por eso que Jesús dijo, ustedes me buscarán, ustedes no me van a hallar, porque en vuestro pecado morirán. Y esto a nosotros es muy importante, esto porque el Evangelio siempre dice así, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque sería una necedad del ser humano, y es una necedad del ser humano decir, no, yo soy muy joven aún, yo quiero aprovechar la vida, yo quiero andar en el mundo, yo quiero probar las cosas, y después a mí no me gustan, yo vuelvo. Y esa es una necedad, porque nadie sabe el día de mañana, ni siquiera el día de hoy. Nosotros no conocemos el futuro, ni en 2, ni en 3, ni en 4 segundos. Y por eso es que la Biblia es enfática de decir que cuando nosotros nos referimos al futuro en materia de proyecto, ¿qué dice la Biblia? Si Dios quiere, si Dios lo permite. Porque para morir se requiere solamente una cosa, estar vivo. Y si usted está vivo, usted es un candidato a salir de este mundo en cualquier momento. En esta vida entonces no se puede vivir como Esaú y luego morir como Jacob. Es por eso que es muy raro que un hombre sea convertido
en su edad senil, en su edad avanzada. ¿Se ha dado cuenta o no? Que es muy difícil ver que ocurren, pero es muy difícil que ocurran conversiones cuando la persona tiene 80, 90 años, porque su mente literalmente se ha petrificado, se ha cerrado, se ha cegado completamente. Es muy raro ver a un anciano ser convertido, pero no es tampoco imposible. Porque para Dios todo es posible y el ladrón en la cruz nos muestra de que por otro lado, hasta el último momento hay esperanza. Pero qué terrible es que en este mundo las personas vivan dándole la espalda a Dios, al Evangelio, y cuando sientan los pasos de la muerte, se quieran cambiar. Y no hay más tiempo para aquello. Por eso la Biblia dice, hoy es el día, hoy es el momento. No endurezcáis vuestros corazones, como en el desierto. No pensemos que nosotros vamos a vivir mucho tiempo. Más adelante me voy a consagrar, más adelante me voy a entregar, más adelante voy a abrazar de cuerpo y alma el Evangelio. El pecado es demasiado astuto. El pecado ciega, el pecado engaña, el pecado destruye. Finalmente el pecado ciega y mata al hombre. Me buscaréis. ¡Oh, qué bueno! Pero ustedes no me van a encontrar. Porque a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Segunda cosa que vemos aquí en este texto, de los versículos 24. Después de argumentar Jesús que Él es de arriba y ellos, sus oyentes, son de abajo. Jesús no es de este mundo, los judíos que estaban allí son de este mundo. Por eso el mundo los ama, por eso el mundo los elogia. Jesús dice, yo no soy de este mundo. Y nosotros nos cuadramos con nuestro Señor. Es por eso que tenemos tantos enemigos. Es por eso que tenemos tantos adversarios. Por causa de nuestra fe. Porque nosotros tampoco somos de este mundo. Nosotros no somos de aquí abajo. Nosotros somos de arriba. Nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y luego el maestro dice en el versículo 24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. Luego vuelve a enfatizar lo que ya venía costurando. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si una persona no cree en Cristo, aunque sea buena, morirá en pecado. El bandido que no se arrepiente, muere en pecado, muere en transgresión. Pero el moralista, el hombre moral, el hombre que no toma, que no fuma, que nunca se prostituyó, que nunca cometió un acto de idolatría, a la vista de los hombres, solamente porque a la vista de Dios estamos todos arruinados, pero que aunque ese hombre sea muy bueno, de acuerdo con la regla de los hombres de este mundo, si no cree en Cristo, está condenado, está perdido. Es por eso que hay solamente dos maneras de morir. O el hombre muere en Cristo, o el hombre muere en pecado. Tu abuelo, tu tío, tu primo, tu padre, tu madre, tu hijo, tú, todos nosotros, el pastor, los misioneros, todos, finalmente, o morimos en Cristo, o morimos en pecado, en transgresión. ¿Se da cuenta de la profundidad de esto? Que nosotros no estamos hablando de morir en la iglesia, de morir agarrado con una Biblia, con el Salmo 90 abierto y lleno de velas encendidas. No estamos hablando de eso, estamos hablando de Cristo, morir en Cristo. Y para morir en Cristo hay que creer en Cristo, hay que ir a Cristo, hay que conocer a Cristo, hay que amar a Cristo,
hay que servir a Cristo, hay que someterse a Cristo, hay que obedecer a Cristo, hay que cumplir la ley de Cristo. Dios no nos va a mirar o va a mirar a la humanidad. Ah, pobrecito, está llorando. Ah, entre, abuelito. Usted fue borracho, usted fue idólatra, usted le dio mala vida a su familia, pero entre, que ahora usted está llorando. La pregunta es, ¿usted creyó en Cristo? ¿Usted pasó por la cruz de Cristo? ¿Usted entregó su alma a Cristo, Jesús, no a la iglesia? A Cristo, no a un sistema teológico. Que tengámoslo por seguro, hermanos, tengámoslo por seguro que en el cielo vamos a encontrar en el cielo a personas con poco contenido teológico. Vamos a encontrar en el cielo a gente, y probablemente no sean pocos, pero con poco conocimiento, poco contenido teológico, como el ladrón en la cruz. Pero por otro lado vamos a encontrar en el infierno a gente con mucho conocimiento y mucho contenido teológico en el infierno. A empezar por el jefe, que es el mayor de todos los teólogos, Satanás, el diablo. No es una cosa de creer o no creer en ciertas doctrinas, en ciertos credos, en ciertas confesiones. La cosa es creer en Cristo. La cosa es rendirme a Él, entregarle mi vida a Él y que Él gobierne mi vida, mi alma, mi mente, mis pensamientos, mis decisiones, mis amistades, mi profesión, mi casamiento, mi dinero, mi tiempo libre, todo. Por eso que el apóstol Pablo habla, yo soy esclavo de Cristo. Y solo estos que han creído en Cristo y se han rendido a Él, estos morirán en Cristo Jesús. El resto morirá en pecado, morirá en transgresión. En vuestro pecado moriréis, dijo el Señor. Aquí tenemos entonces la primera manera de morir. Para morir en pecado no hay que hacer nada. Hay que ser lo que el hombre es. Aquí están todos y se clasifican todos aquellos que no se arrepintieron de sus pecados en vida. Nunca estuvieron en una sala a solas, examinando, contemplando el museo de la corrupción que habita en el alma del hombre y diciendo, yo soy malo, yo soy pecador. La cosa no es mirar el museo de al frente, del vecino, la vida del vecino. No, es mi museo, mi zoológico de corrupción, de iniquidad, de maldad. Los que mueren en pecado son aquellos que nunca se arrepintieron de sus pecados. Los que mueren en pecado son todos aquellos que no rindieron sus corazones a Cristo. Aquí están clasificados los que mueren en pecado, todos aquellos que amaron más la gloria de este mundo que la gloria de Dios. Es por eso que este evangelio, amados hermanos, no es un evangelio de palabras, no es un evangelio superficial. Si usted quiere un evangelio superficial, no sé qué está haciendo aquí. Pero nosotros tenemos el compromiso de anunciar el verdadero evangelio, porque esto tiene consecuencias eternas. Usted un día va a morir. Y puede ser que muera solo o acompañado. Pero usted tiene que certificarse de haberse arrepentido de sus pecados. Y no solo eso, sino haberse entregado completamente a Cristo. Porque solo así el hombre podrá tener entrada en las mansiones celestiales. El Apocalipsis dice que los que mueren en pecado se clasifican de la siguiente forma. Todos los cobardes, todos los incrédulos, todos los abominables, todos los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos serán amarrados y lanzados en el lago de fuego que arde día y noche.
El infierno es un estado de tormento, también es un lugar físico, pero también es un estado de tormento eterno. Como dice Riley, allí los hombres serán eternamente torturados, pero nunca ejecutados. Buscarán la muerte y no la encontrarán. Todos estos y muchos otros más, o sea, todos aquellos que no están en Cristo, serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. Y el Apocalipsis le llama, y esta es la segunda muerte. Es impactante. La gente aquí que trabaja en la salud y también otros de la vida común. Pero es impactante. Es impactante ver en el momento en que una persona muere. Es conmovedor ver que la persona dé el último, dejó de ser y pasó a la eternidad. Y andamos por las calles de la ciudad y pasa una carroza con un ataúd y uno piensa, ¿se fue al cielo o se fue al infierno? ¿Murió en pecado o murió en Cristo? No hay otra opción. Pero qué terrible es tener a Cristo, su persona, su gloria, su majestad, y rechazarle, y no creer en Él, y endurecer el corazón, a tal punto de que el cuadro se torna prácticamente irreversible, y salir de este mundo a la condenación. El puritano Nathaniel Vincent escribió en una de sus obras el siguiente relato. Él dijo, fue una ilustración que él relató. Dijo, imagínense ustedes, hablándole a su congregación, que en este momento, aquí en este lugar, apareciera alguien, viniera alguien aquí entre nosotros que acaba de salir del infierno para dar un testimonio de cómo es la vida allá. Dice el puritano, imagínense ustedes cómo esta persona, ¿qué testimonio daría de lo que pasa allá? Por eso él dice, imagínense ustedes a un pecador condenado que haya permanecido por muchos años en el lago de fuego, que pudiera aparecer aquí entre nosotros para advertir a los incautos de que con las cosas santas no se juega. Y él dice así, este hombre abriría la boca después de estar bañado en lágrimas y decir, maldito el día en que nací, maldito el día en que dijeron, fue un niño. Sea ese día de tinieblas y no de luz. ¡Ay de mí! Hubiera sido mejor nunca haber existido que ser un miserable eternamente. Cuán insoportables son las mordeduras continuas del gusano en el infierno, que nunca muere. Cuán ardientes son las llamas, semejantes a una fuente de azufre. Ahí esta persona dando el testimonio, diciendo, el mundo, hermanos, el mundo está completamente engañado sobre el pecado. Las personas piensan en el pecado de forma liviana. Y era así que yo pensaba en el principio. Pero ahora descubrí que estaba miserablemente engañado. Ahora estoy probando el sabor y el peso del pecado. Estoy descubriendo que era verdad aquello que se me predicaba todos los domingos. Pero yo no creía. No creía. No creía que cuán terrible era caer en las manos de un Dios vivo. Sus poderosas manos me agarraron de manos y pies y me lanzaron
a las profundidades del infierno, donde tendré que pasar toda una eternidad torturado. Pero si después de millares y millares de años y de eras, mis tormentos se terminaran, yo sería fortalecido en mis angustias, pero sé que eso es imposible. Luego dice, pero el único culpable de mi condenación soy yo, porque Dios es justo y veraz. Él me llamó, pero yo lo rechacé. Él extendió su mano y yo lo desprecié. Yo menosprecié todos sus consejos. Recuerdo muy bien que Él me hablaba para que yo dejara los caminos que me llevaban a la destrucción. Pero yo no hice caso. Fui avisado de la ira venidera, pero yo no hice caso. Yo no quise ser salvo, a pesar que el Señor me esperaba con su gracia salvadora. Y ahí el pastor termina este relato, que es una ilustración para que, como dice la propia palabra, el infierno es una realidad. Y aquellos que mueren en pecado será algo terrible para ellos. Trágico. No puede ser mejor. No puede ser peor, digo, que eso. Salir de este mundo y fracasar en lo principal. Fracasar en la comunión con Dios. Darle la espalda a Dios. Ser frío, indiferente. Nunca buscarlo, nunca buscar el quebrantamiento, buscar la gracia, la misericordia, el compromiso real y efectivo con el Evangelio. Sí, hermanos, los tibios, los hombres tibios, que usted le pregunta, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees en Cristo? Sí. Pero si usted ve sus vidas, ellos tienen más fascinación por la política que el Evangelio. Tienen más efervescencia por el fútbol que por nuestro Salvador. Estos mismos hombres que se quedan dormidos en los cultos, usted los verá saltando y gritando en un estadio. Porque están encendidos para las cosas de este mundo y apagados para las cosas de Dios. Pero no los quiero dejar ahí solamente. También hay otra forma de morir. Morir en Cristo. Por eso que hablamos morir en pecado, la gravedad de aquello y morir en Cristo. Uno de los filósofos alemanes, bastante renombre, creo que se pronuncia Goethe, que se escribe Goethe. Después mi profesor de alemán ahí me corrige. Antes de morir, amén. Antes de morir, decía que se registró que él decía que ya sentía un fuego que estaba subiendo por los pies. Y una persona que frecuentó esta iglesia, algunos pocos años atrás cuando murió, en la hora de su muerte decía, luz, luz, más luz, más luz. Qué terrible es morir en pecado, morir en transgresión. Pero también se muere en Cristo. También hay otra porción pequeña de la humanidad que morirá en Cristo. ¿Y quiénes son esos? Son todos aquellos que han sido lavados y redimidos en la sangre del Cordero. Se arrepintieron de todos sus pecados, los confesaron, los dejaron y se agarraron a la cruz de Cristo. Y vivieron sus vidas para Él, para su gloria. Y lo amaban, lo buscaban, no solo en los cultos públicos, sino también en sus hogares, en el secreto del silencio, en la soledad del hogar. Allí lo buscaron
y lo amaron hasta el último de sus días. Morir en Cristo no puede ser algo más glorioso que esto. Todos sabemos que vamos a morir. Todos. Pero es la mejor de todas las muertes. Por eso Balaán dijo, muera yo siendo él malo. Dijo, muera yo la muerte del justo. Por eso que usted va a encontrar en la Biblia, murió anciano y lleno de días. O sea, en otras palabras, murió en paz, en profunda paz. Morir en Cristo es entrar en el pleno gozo celestial. Un amigo pastor, cuando yo le comuniqué a él, hace un tiempo atrás, le dije, ¿sabes que murió nuestro profesor del seminario? Murió tal pastor, un pastor de renombre. Y el pastor llegó y me dijo a mí, Miguel, yo no sé por qué la gente tiene esta mala costumbre que cuando se refieren a la muerte de un cristiano, lo siento mucho. Qué pena tan grande. Dijo, yo no entiendo, porque yo no veo eso en la Biblia. Porque la muerte, y él tiene razón, porque la muerte para un cristiano es la gloria, él está siendo promovido a la patria celestial. Cayó la espada, se cayó la espada ahora de su mano y ahora emprende rumbo hacia la ciudad celestial. Tan glorioso es el cielo, tan gloriosa es la muerte de un justo, que, escúcheme bien, cuando usted pase los 2 primeros segundos de su existencia en el cielo, solo esos 1 o 2 segundos lo harán olvidar todo el sufrimiento que usted tuvo aquí en esta tierra. Porque el cielo es glorioso, pero no es glorioso porque es el cielo en sí. El cielo es glorioso porque Cristo está allí, sentado en el trono, gobernando al mundo con justicia. Porque Cristo Jesús en el cielo es lo más hermoso, lo más sublime de la eternidad. Dan ganas de morir cuando pensamos en el cielo. Que un día nuestro cuerpo entrará por un proceso de putrefacción. Pero nosotros ya no estaremos en el cuerpo material. Es como un pedazo de uña que se corta, o un pedazo de pelo que se corta. No hay tristeza, no hay dolor, no hay nada. Nuestra alma emprende rumbo a la ciudad celestial. Imagínense ustedes estar allí en el cielo y encontrar a millones y millones y millones de santos que tienen todos la misma historia, el mismo denominador en común. Yo era pecador, yo fui malo, yo fui pecador, yo fracasé en mi vida. Pero un día Cristo me encontró, el Señor me halló, me llamó y me salvó. Imaginen ustedes, amados hermanos, a millones y millones cantando en el cielo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. Si escuchar a veces un canto celestial con 100 personas, es hermoso, 200 en una conferencia, 2.000, 3.000, 5.000 personas cantando a Cristo. Ahora imagine usted millones y millones de millones. Y sin tener que tomar aire continuamente, porque ya ni siquiera vamos a necesitar de oxígeno, porque Él será nuestra propia vida. Allí encontraremos a Cristo, el Salvador, que se revelará a nosotros mostrando su gloria y su majestad, llenándolo todo, absolutamente todo, con su presencia. Cuán gloriosa es finalmente la esperanza que tiene el cristiano. Solo de pensar que en el cielo
no habrá pecado. Solo de pensar que en el cielo no tendremos que luchar con la corrupción, como luchamos ahora en la oración, contra el sueño, contra la corrupción. Estamos leyendo la Biblia y estamos recibiendo una avalancha de corrupción en la mente. Estamos leyendo la Biblia y estamos pensando tonteras. Estamos orando y estamos pecando. Pero eso en el cielo no ocurrirá jamás, porque ya no tendremos pecado en nosotros. Solo de pensar que no seremos más pecadores. Solo de pensar que no habrá un enemigo mortal que acecha contra nosotros día y noche, Satanás, el diablo, no estará más. Y que tampoco estará la corrupción del mundo. No habrá más corrupción. Y más glorioso aún, saber que ese estado es irreversible. La perseverancia eterna de los santos en estado de gloria y majestad. Será glorioso estar con los hermanos en Cristo. Será glorioso estar alrededor de nuestro glorioso Salvador. Pero para ir al cielo hay que ir primero a Cristo. El cielo empieza aquí, en este mundo de tormento, de pecado y de maldad. Aquí empieza el cielo. Y continúa cuando se cierren nuestros ojos. ¿Está preparado para morir? ¿Está preparado para partir? ¿Cuántos funerales he hecho yo de personas que fueron a trabajar al puerto y no volvieron a sus casas? Y ni siquiera se les pudo abrir el ataúd para verlos. Cuán glorioso es morir en Cristo. Y más glorioso para uno, como pastor, hacer el velatorio, el funeral o la predicación de un hermano nuestro. Yo no me niego, hermanos, a hacer velatorios o funerales de personas que no conocieron a Cristo. Porque considero que es una oportunidad para hablarles del Evangelio a los que están vivos. El que está ahí adentro no escucha nada. Pero los que están allí afligidos tienen que escuchar la palabra de Dios. Y hay algunos que se acuerdan de uno en estas horas. Manden a buscar al pastor Miguel para que nos venga a hablar en el día de la muerte de nuestro familiar. Termino estas breves palabras. El mundo reconocerá demasiado tarde que Cristo es el gran yo soy. Por eso el maestro dijo en los versículos 28, les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Nuevamente, demasiado tarde, el mundo reconocerá que Cristo es el gran yo soy. Esta es la historia de todo hombre, de toda mujer rebelde. Será demasiado tarde para reconocerlo. Me dijeron, me hablaron, cuántas veces me predicaron, pero yo no quise. Pero yo fui rebelde. Yo estaba enamorado del mundo. Mi corazón se fascinaba con las cosas de este mundo, con las fiestas, con la gloria de este mundo. Quería ser admirado, reconocido por las personas, reconocido por la gente, recibir parte de la gloria de este mundo. Pero finalmente perdí mi alma. Para algunas personas será demasiado tarde para reconocer a Cristo. Por eso la Biblia dice, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el desierto. O sea, hoy es el día. Hoy es el día de reconocer que somos malos y que en Cristo tenemos la única persona
que nos puede salvar. Solo Cristo, solo el Señor. No mis obras, no mi familia, no mi ascendencia o descendencia, no mis títulos profesionales. Nada, nada. Solo Cristo, solo Cristo. En Él confío yo, en Él descanso. Él es el Hijo de Dios. Aplicaciones prácticas, 3 preguntas. Hermano, tu mejor devoción a Dios, ¿tú ya la estás ofreciendo? ¿O la estás dejando para los últimos días de tu vida? ¿Serás más fervoroso más adelante? ¿O hoy? Hoy es el día de la consagración, de volverse a Dios, de reconocer, yo necesito entregarme más. Además, que quien se entrega más y ama más a Cristo, los niveles de gozo y de paz suben. Pero cuando los niveles de gozo y paz son bajos, es porque mi corazón se está enfriando. No es un golpe en el estómago que de repente usted vea el celular y el celular le informe cuánto tiempo usted gastó en la semana. ¿Y gastó ese tiempo en oración o no? El tipo de creyentes que nosotros tenemos hoy, en general, dice el doctor Martin Lloyd Jones, se resume a gente que anda buscando amistades en las iglesias, pero que pocos conocen realmente a Cristo. Tu mejor devoción a Cristo, ¿la estás entregando hoy? Segundo, ¿usted o nosotros moriremos en Cristo o moriremos en pecado? Para morir en pecado hay que darle la espalda a Dios. Hay que ignorar su palabra. Hay que tenerlo como segunda opción. Los que mueren en pecado tienen a Dios en segunda, tercera y cuarta y quinta opción. Pero nunca es el primero. ¿Usted va a morir en pecado o va a morir en Cristo? Se sabe, hermanos, que hay gente que muere en Cristo. Hasta el semblante en el ataúd es angelical. Ve a aquellas ancianas que murieron con 80, 90 años, mujeres de oración, cómo tienen el rostro en el ataúd. Pero ve a un muchacho que muere en pecado con 18, 20 años. Es terrorífico. Es terrorífico. ¿Moriremos en Cristo o en pecado? Y la tercera, ¿usted está preparado para morir o no? No debemos buscar a la muerte. Hoy me voy a colgar, que así me voy al cielo. Eso es un pecado. El suicidio es pecado. ¿Pero usted está preparado para morir? ¿Le fascina la idea de dejar este mundo un día? ¿No le pasa de repente, Señor, si pudiera apretar un botón así, Señor, que me sacara de este mundo? Cada vez peor. Cada vez peor. El Congreso pensando, legislando para tornar a la sociedad cada vez peor, con ese falso progresismo, con el avance del comunismo. ¿Le fascina la idea de dejar un día este mundo y estar en la presencia de Dios por toda la eternidad? Pablo dijo, si estoy vivo, para mí el vivir
es Cristo. Y el morir es ganancia. Ya no sé qué elegir. Porque de ambos lados estoy. Si estoy vivo, vivo para Cristo. Si muero, muero en Cristo Jesús. Amén. Padre, tu palabra en sí sola y por sí sola ella es bendecida. Tu palabra es verdad. Tu palabra es luz. Tu palabra confronta. Tu palabra consuela. Tu palabra derriba para después levantar. Señor, permítenos vivir comprometidos contigo. Y no importa las circunstancias que nos toque vivir, que podamos vivir en tu voluntad. En las economías, en el dinero, en las amistades, en las lecturas, en el tiempo libre, en todo, absolutamente todo, sea controlado por nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Prepáranos, Señor, para aquel gran día en que tú nos llamarás a tu presencia. No será un día antes ni un día después. No será por la irresponsabilidad de los hombres. Será el día en que tú lo hayas establecido. Pero que nosotros estemos preparados, Señor, para estar contigo por la eternidad. Llénanos de tu Espíritu, porque lo necesitamos. Llénanos de tu palabra. En estos días malos que tenemos que vivir en este mundo, que podamos sumergirnos en Cristo, llorar a sus pies, rendirnos allí al pie de la cruz, agradecer todas las bendiciones al pie de la cruz, porque no es por mérito ni por obras, es por la gracia del Señor. Bendice a tu pueblo, bendícenos hoy, y tu nombre sea glorificado en nosotros por siempre. En el nombre de Jesús. Amén.